es la bacteria más frecuente. Es una bacteria que se encuentra principalmente en carne mal cocida y en aguas contaminadas. Por eso es sumamente importante que a la hora de darles de comer a los niños y a las niñas alimentos como carne, siempre se encuentre muy bien cocida y que veamos que el color de la carne no esté roja, ¿no es cierto? Que esté más bien tirando a más cocida que menos. El tema del agua también es muy importante, como les mencionaba, hay que tratar de lavar los alimentos, no solo para el consumo, ¿no es cierto?, de agua, sino para lavar los alimentos, los vegetales, con agua que sea corriente, con agua que no esté estancada, que no esté contaminada. Lo mismo para lavarnos las manos antes de preparar los alimentos. Eso es sumamente importante porque son los dos medios de contagio más importantes. Hablando de síntomas, esta enfermedad comienza con un cuadro de diarrea acuosa, por lo general seguida de deposiciones con heces sanguinolentas, también puede haber vómitos, puede haber fiebre, y es un cuadro que si no se atiende en las primeras instancias, puede desencadenar una insuficiencia renal aguda, una anemia grave, una disminución muy importante de las plaquetas sanguíneas y va a empezar con esta insuficiencia renal a disminuir la producción de orina. Esto además produce un aumento de la presión arterial y ya en una instancia más grave, síntomas neurológicos. Por lo tanto, ante la primera señal de un cuadro de diarrea con sangre, es muy importante que los papás concurran rápidamente a un centro de salud para hacer la consulta pertinente y poder hacer un diagnóstico a tiempo e impartir un tratamiento en el momento que arrancan los síntomas, que en sí es un tratamiento sintomático, o sea, es de los síntomas, es de sostén, no hay un tratamiento médico con medicación, ¿no es cierto?, al principio. Entonces es sumamente importante la concurrencia a un centro de salud en las primeras instancias de síntomas de diarrea con sangre en chiquitos, como dije, lactantes o en la primera infancia. Claro, esto, doctora, esto es más común en zonas así, digamos, donde hay, en situaciones sociales complicadas, donde hay mayores hogares, digamos, humildes, o afecta a todos por igual. No, afecta a todos por igual. Tiene que ver con la manipulación de los alimentos, como comentaba al principio, cocinar poco la carne, lavar las verduras, sí, o consumir agua que esté contaminada, que no sea agua potable, no lavarse bien las manos, utilizar, por ejemplo, tablas para cocinar y mezclar alimentos que uno utiliza la misma tabla. Por ejemplo, en una tabla donde yo corté carne cruda, no debería después cortar verduras. Tengo que usar tablas distintas porque se contaminan los alimentos. Entonces son, digamos, las medidas de prevención y son para todos por igual, más allá de la condición económica. Como les decía, es muy importante mantener, por supuesto, los alimentos con una buena cadena de frío. Claro. Sí, doctora, ¿y por qué es tan importante tener un día de lucha contra este síndrome, no? ¿Cómo se conmemora un día de la lucha justamente acerca de esta afección? El tema es que es una enfermedad muy prevenible, pero que sigue habiendo, como vos bien mencionaste al principio, se reportan 250 nuevos casos anualmente según la Organización Mundial de la Salud, con lo cual son muchos casos que se producen por una enfermedad que es sumamente prevenible con medidas simples que se pueden aplicar no solo para esta enfermedad, sino para la calidad de salud habitual de todas las personas. Entonces, eso, y el tema de la gravedad de los síntomas que se pueden desencadenar con esta enfermedad,
creo que amerita a rememorarlo anualmente. ¿Cuáles son por ahí los principales desafíos, ¿no?, en la prevención y el tratamiento de este síndrome? Bueno, como te mencionaba, el tratamiento es de los síntomas, no hay un tratamiento farmacológico, digamos, sí. es sintomático, y las medidas de prevención son sencillas, es conservar la cadena de frío de los alimentos, cocinar bien las carnes, que estén bien cocidas, que no haya partes rojas, evitar el consumo de carne picada en los niños más chiquititos, porque la carne picada suele ser más manipulada, digamos, es más contaminada, entonces más allá de la cocción cuesta un poco más matar a la bacteria. Hay que evitar, higienizarse bien las manos con agua y jabón, con agua que no esté contaminada, antes de preparar los alimentos, después de cambiarle los pañales a los bebés, después de ir al baño. Hay que conservar bien los alimentos en las heladeras, la carne cuando está descongelada congelada hay que descongelarla en la heladera y no al aire libre, digamos. Cocinar bien los alimentos y lavar bien las verduras. Separar, como les decía recién, los alimentos crudos de los cocidos cuando uno utiliza tablas para preparar estos alimentos. Y beber mucha agua potable y consumir lácteos que estén pasteurizados y correctamente refrigerados. O sea, son medidas simples, sencillas, pero que hacen una gran diferencia, claro, sí. Para cualquier enfermedad de transmisión, digamos, a través de los alimentos, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso particular, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave, que puede ser grave, sobre todo porque afecta a niños muy chiquititos. ¿Cuánto tiempo dura el síndrome? Eso depende del cuadro y depende de cuán rápido se consulte el paciente y se empiecen a tratar los síntomas. Doctora, ¿y puede desencadenar esto en algo un poco más complicado tal vez? Sí, como les decía, un 5% aproximadamente de los pacientes que contraen esta bacteria pueden tener un cuadro grave de insuficiencia renal e incluso también de trastornos neurológicos. Bien. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, les agradecemos nosotros desde Ospedic el espacio. Que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, adiós. La doctora Valeria López Girons es pediatra hablando acerca de este síndrome urémico hemolítico. Mirá, todo resumido, cuidado, limpieza, atención a la hora de preparar los alimentos, sobre todo teniendo en cuenta